Buenas noches y bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta presentación. Soy Ludy Rueda del Distrito Bibliotecario Público Poudre River. Por más de una década, nuestra comunidad de instituciones aliadas han celebrado el Día de Muertos con la biblioteca. Intencionalmente hemos creado programas que descentralizan el poder de ideologías europeas y que reflejan la autenticidad de esta tradición. Good evening and welcome. Thanks for joining us in this presentation. I'm Ludy Rueda from Poudre River Public Library District. For over a decade, our community and partners have celebrated Day of the Dead with the library. We are very intentional in the creation of programs that decenters power of European ideologies and that reflect the authenticity of this tradition. La bienvenida en nombre de la Biblioteca Pública por estar aquí. La doctora Guadalupe Cetino Gutiérrez está especializada en antropología y arqueología. Nos acompaña desde la Ciudad de México. Bienvenida, Guadalupe, el micrófono es tuyo. Muchísimas gracias, estoy súper emocionada, muchas gracias Ludy por invitarme. Muy buenas noches a todos, los saludo desde la mágica y enigmática Ciudad de México, la antigua capital del Imperio Mexica. Pues déjenme poner mi presentación y pues vamos a empezar. El tema que vamos a platicar el día de hoy es Día de Muertos, religión o tradición. Antes de ahondar un poquito en lo que se practica aquí en México, en este país, vamos a hablar un poco de otros países que tienen una celebración o una conmemoración relativa a los muertos. Entonces, podemos pensar en Japón, también en Corea, en India y en el continente americano, pues obviamente tenemos países colonizados por españoles donde tenemos la tradición venida junto con el catolicismo, dentro de lo que se incluyen los países latinoamericanos de Guatemala, de Nicaragua, de Perú, Ecuador, Colombia, Honduras y Costa Rica, entre otros, ¿no? Pero, ¿qué es el Día de Muertos? O sea, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata esto? Entonces, podemos definirlo de alguna forma como una celebración que puede ir de lo festivo a lo solemne, donde se honra la memoria de nuestros antepasados y nuestros seres queridos, que pueden ser familiares o amigos, y los agasajamos con todas sus cosas favoritas, con comida, con regalos, con los objetos que les pertenecieron, y que todo este conjunto de prácticas alrededor de este regreso de nuestros familiares, pues es una mezcla, es resultado de una mezcla de las circunstancias históricas, políticas, económicas y sociales que se estaban dando en el momento de la conquista, tanto en España como en la región que ahora ocupa México, y que también suma elementos de la religión católica y elementos de las culturas prehispánicas que están en el México antiguo, y que además, o sea, piénsenle, yo pienso en esto como una especie de pelota de chicles a la que se le van sumando, perdón por la comparación, pero de verdad yo pienso que tenemos un núcleo de creencias a las que se les van pegando, y a lo largo del tiempo, o como también puede ser como una bola de nieve, se le van sumando más elementos. Imagínense que la conquista fue en 1521 y entonces ya tenemos 479 años de historia en las que, bueno, todo esto va formando esta práctica, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos a tocar una pregunta súper importante. ¿Es cierto que en México celebramos la muerte? ¿Qué representan las calaveras? Entonces, para contestar estas preguntas, nos vamos a ir a un viaje en el tiempo. Entonces, les voy a pedir que abrochen sus cinturones porque nos vamos a ir al pasado y vamos a visitar la región conocida como Mesoamérica. Entonces, bueno, aquí tenemos el mapa. Mesoamérica no es una región geográfica,
es una región cultural. Esto quiere decir que todas las culturas que comparten muchos elementos de su vida cotidiana están aquí. Y ya viendo el mapa podemos ver que ocupa desde Centroamérica, Península de Yucatán, centro de México y una parte de la región norte de México y también algunas regiones del sur de Estados Unidos. Entonces, esta región, particularmente hablando de la cuestión religiosa, es completamente compartida. Y en lo que respecta a la práctica del Día de Muertos, tenemos que hablar entonces de que la muerte como nosotros lo entendemos, la palabra muerte como tal, en el pasado prehispánico, en esta región mesoamericana, no existió como tal. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que para los antiguos habitantes de México, la vida era concebida como un ciclo. Y este ciclo era nacimiento, vida, terminación temporal de esta vida y renacimiento. Entonces, las calaveras tienen un significado bastante diferente a lo que nosotros podemos entender en el mundo moderno. Miren, aquí les muestro la figura de una pieza que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología y que es conocida como una cihuateteo. Una cihuateteo es una mujer que falleció dando a luz. Y estas mujeres eran consideradas como diosas o semidioses, algo completamente divino. Entonces, miren, por favor, el rostro. Es una calavera y tiene elementos de calaveras en toda su decoración. Y ella está sobre un pedestal que tiene calaveras. Entonces, como ir descubriendo esas pistas que nos están diciendo, bueno, estamos hablando de lo divino, ¿qué tendría que hacer ahí una calavera? Porque el significado real de las calaveras en el mundo antiguo, mesoamericano, lo que nos quieren recordar es precisamente este ciclo de vida y renacimiento. La calavera representa, o es una representación a escala de la Tierra. Esto quiere decir que como la Tierra misma, tenemos una estación de primavera que correspondería a una calavera encarnada, y luego entra en un periodo de latencia, entra en un periodo o un cese temporal de la vida para luego volver a renacer. Entonces, la palabra muerte, como la conocemos, de destrucción, de fin, no existía como tal en el México antiguo. Para algunas personas es un poco confuso esta cuestión de que en la cultura mexica se usaban estos edificios, unas empalizadas, unos palos donde se clavaban las calaveras. Estos conocidos como zompantlis de Guanáhuatl tienen una función completamente diferente y no están asociados a la festividad de muertos en lo absoluto. El significado es completamente diferente y aquí la idea, bueno, ustedes pueden ver las calaveras, pero están atravesadas por estacas. Aquí hay un mensaje completamente diferente. El mensaje es precisamente dominio, amenaza de exterminio. El uso de los zompantlis está asociado a la dominación del Imperio Mexica sobre los demás pueblos de Mesoamérica o del México antiguo. Entonces, esta es una estrategia completamente política, es una estrategia de control disfrazada o justificada a través de la religión, pero es básicamente político. Entonces, no se confundan, no piensen que esta imagen un tanto terrorífica es parte de la celebración de Día de Muertos. No lo es. Entonces, ya aclarado ese punto, les muestro aquí un fragmento de un mural denominado El Paraíso de Tlaloc, que se encuentra en la zona arqueológica de Teotihuacán. Y bueno, esto es lo que nos viene pues a mostrar un poco de la forma en que los antiguos habitantes de México entendían qué pasaba cuando morían. Es muy curioso porque para nosotros, en la visión moderna,
hay una relación entre cómo nos comportamos, si fuimos buenos o si fuimos malos, hacia el lugar a donde iremos cuando moriremos. Bueno, esto desde la visión judeocristiana, pero dentro de la visión mesoamericana, el lugar al que uno iba cuando fallecía tenía que ver más con la forma en que moriste. Entonces, aquí lo que tenemos es este paraíso del dios de la lluvia, donde iban todas las personas que fallecían de manera directa o indirecta en relación con el agua. Que te caiga un rayo, que te ahogues, incluso que te salgan enfermedades que tienen pústulas y agua, Atlalocan. Entonces, bueno, ¿cuál es la evidencia de esta creencia de que cuando morimos vamos a otro lado que es similar, muy similar a este mundo terrenal que conocemos? Pues los entierros. Aquí tengo un ejemplo maravilloso de un entierro de Tlatilco en el Estado de México, en el que vemos una persona con todas sus, bueno, parte de sus pertenencias y su, digamos, la comida que lo iba a acompañar en el viaje. Esto es completamente común y bueno, les puedo decir como arqueóloga que he tenido la fortuna de excavar muchísimos entierros asociados a las casas y que es una de las experiencias más mágicas que puede tener un arqueólogo, abrir una tumba y ver el arreglo tal como las personas lo dejaron hace cientos de años, ¿no? Entonces, esto fue la parte prehispánica, pero ahora vamos a dar un brinco y nos vamos a ir a la época colonial. Entonces, en la época colonial ocurrió un fenómeno que yo le llamo el fenómeno del teléfono descompuesto. Esto se refiere a que cuando los europeos llegaron al continente americano, pues la corona española encargó a los evangelizadores que hicieran un registro de las cosas importantes. El hombre que estuvo a cargo de esto fue Fray Bernardino de Sahagún en la región del México Central. Pero hay algo muy curioso, hay mucha gente que toma las crónicas al pie de la letra y en algunos casos hasta lo llaman el primer estudio antropológico mesoamericano, donde se hicieron entrevistas y se registró toda la información tal cual. Fíjense que, déjenme decirles que lo dudo muchísimo. El rigor, ya como una disciplina antropológica, de poder escuchar a tu informante, de sacarle la información y de copiarla tal cual, no existió hasta el siglo anterior, hasta el siglo XX. Entonces, no podemos decir que exactamente la información que está vertida en las crónicas es exactamente la información tal cual. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Pues que estos extranjeros, estos españoles, vertieron un poco de sus propias visiones, de su propia forma de interpretar el mundo en sus reportes. Además hay que entender que los reportes eran precisamente para saber cómo evangelizar, era una estrategia de control, era una estrategia para poder facilitar la evangelización y también facilitar el control. Entonces, no necesariamente todo lo que los españoles reportaron fue como ellos dijeron. Entonces aquí les tengo las imágenes de dos códices o libros antiguos, los primeros que se elaboraron ya durante el periodo colonial, con Fray Bernardino de Sahagún a cargo. Entonces tenemos el Código Matritense y el Código Florentino. Y dentro, es que curioso que dentro de estos reportes de datos, encontramos el reporte de 18 fiestas importantes, de las cuales 3 estaban dedicadas a los muertos. La primera, la Gran Vigilia, entre abril y mayo. La segunda, la Fiesta de los Muertitos o los Muertos Niños, en julio. Y la Gran Fiesta de los Muertos en octubre. Que, bueno, es que no es coincidencia. Si también pensamos un poco en las culturas europeas, si pensamos un poco en la religión celta,
o en algunas otras muchas religiones del mundo, podemos ver que hay coincidencia en fechas aproximadas y en temáticas aproximadas. ¿Por qué? Bueno, pues porque en el pasado las sociedades, el ser humano estaba mucho más apegado al entorno natural y observaba muchísimo todo lo que le rodeaba. Entonces, en estos meses de octubre, noviembre, pues ya después del solsticio de verano, pues empezaba a haber un cambio en el que los días se volvían más cortos y la penumbra empezaba a ganarle a la luz. Y entonces era cuando de todo se empezaba a considerar como mucho más espiritual. Entonces, por eso coincidían algunas celebraciones en Europa y en América. Y bueno, también la religión católica, como parte de la estrategia de evangelización, pues retomó varias de esas festividades, como por ejemplo el Festival Samaín de los celtas, y lo fundió con pues las celebraciones católicas. Entonces, vayan viendo cómo se va fusionando una cosa con otra, las tradiciones europeas paganas con lo católico, con además de todo eso, con la religiosidad popular española que trajeron los mismos conquistadores y los evangelizadores, y a su vez todo esto se mezcla con las fiestas pues nativas que ya existían. Entonces, bueno, parte de esta confusión, que hasta ahorita es que ya se acepta, que ya se habla de ello, es esta confusión de creer en los diferentes niveles del inframundo o los niveles del cielo. Esto obviamente tenía que ser una interpretación completamente influenciada por los europeos. No sé si ustedes recuerdan la novela de La Divina Comedia de Dante Alighieri. Pues no es coincidencia, no es coincidencia. Es parte de la influencia que llegó. Y entonces cuando los españoles empiezan a preguntarle a los indígenas cómo es que entienden el mundo, entonces los indígenas les explicaban y ellos decían, claro, como los niveles del inframundo, aunque no fuera así. Entonces eso es lo que quedó en la fuente. Arqueológicamente no tenemos ninguna evidencia que sostenga esta visión de los niveles. En Mesoamérica lo que tenemos son rumbos, son el norte, el sur, el este y el oeste, y los diferentes lugares donde las almas pueden ir están asociados a estos rumbos en un plano horizontal, no vertical. Bueno, pues es parte de la confusión que ha habido. Bueno, y otros datos interesantes de la colonia, déjenme decirles, pues ya haciéndose toda esta mezcolanza de elementos de diferente origen, empezaron a incluir relatos y leyendas sobre diferentes espíritus o apariciones o situaciones sobrenaturales que se mezclaron con lo europeo y lo católico, pero que se fueron modificando un poco para dar enseñanzas morales. Bueno, entonces, ¿qué es lo que podemos decir ya como resumen de todo esto? ¿La práctica del Día de Muertos es o no es religión? Justo ahora en este siglo que la religión empieza a ser un tema muy polémico. Entonces vamos a analizar los elementos que forman parte de la práctica del Día de Muertos. Número 1, conmemoración de un mes. La práctica concretamente católica solamente se enfoca en 2 fechas, que son el Día de los Fieles Difuntos, el 1 de noviembre, que por lo general se enfoca a los niños, y el día 2 de noviembre, que es el de Todos los Santos. Eso es lo que dice el dogma oficial católico, pero en México, todavía hoy, en muchas regiones rurales, pues tenemos la conmemoración de un mes. Yo nací en la ciudad de Campeche, que aprovecho a saludar a toda la gente de Campeche. Pues ahí, sobre todo en las comunidades indígenas, la celebración dura todo el mes de noviembre, y tanto como en el principio de la celebración es la gran fiesta, es al final para despedir a los muertos. Entonces, esta idea de poder celebrar todo el mes es completamente indígena, porque en el pasado estas festividades se practicaban por veintenas, ¿ok? Entonces, todo el mes.
Otro elemento importante, la creencia que nuestros muertos nos visitan. Pues eso es un poco más común porque también existía de manera original en los pueblos del antiguo México, pero también existían, por ejemplo, en la tradición celta. Ahí también se pensaba que los espíritus tenían permitido salir en esas fechas junto con los demonios. Esa es la diferencia. Aquí en la parte mesoamericana, este concepto de demonio no existía como tal, como un ser demoníaco, más bien había una multitud de espíritus juguetones, traviesos, que todo el tiempo están conviviendo, o sea, no había como una línea que dividiera realmente la vida del ser humano y la vida espiritual. En el universo mesoamericano, nosotros estábamos conviviendo todo el tiempo con lo sobrenatural, todo el tiempo. Y bueno, las ofrendas, la comida y la bebida, los objetos que se ponen en los altares, junto con los altares, esto es completamente de origen indígena, mesoamericano. Los altares forman parte súper importante de, pues de cada pueblo, de cada ciudad. En cada casa tenía que haber un altar, completamente importante dentro de la forma de entender la vida, por supuesto, porque en esas épocas la religión era el centro de la vida y la religión también tendría que ser entendida como, pues también la tecnología, una tecnología que nos permitía entender cómo funcionaba el universo. Entonces, en ese momento de la historia, la religión jugó un papel importante en todos los aspectos. Y la religión tenía dos dimensiones, la pública y la familiar. Entonces, en cada casa, siempre de cajón, tendría que haber un altar. Y la visita a los cementerios, esto también es un dato interesante porque en el antiguo Mesoamérica teníamos plataformas y las casas. Y cuando un pariente o un familiar moría, entonces se enterraba en la plataforma alrededor de la casa. Imagínense, no sé si ustedes pueden imaginarse eso de vivir rodeado de sus parientes. Yo pienso que es bastante emotivo, entrañable, aunque bueno, no sé, ahora quizá pensando en que tendrías que vivir todo el tiempo junto a tu suegra, a lo mejor no es como, como una gran idea, pero así sucedía en el pasado. Lo común era vivir rodeado de todos tus ancestros, de generaciones y generaciones de tus ancestros. Otra vez vuelvo a repetir, como arqueóloga es completamente impresionante cuando excavas plataformas, casas, antiguas casas, y encuentras generaciones y generaciones de familia, toda la familia ahí. Bueno, pero después de la conquista esto cambió, porque se empezó a enterrar a la gente dentro de las iglesias. Pero el asunto fue que como a partir de la conquista empezaron a llegar muchas enfermedades y muchas epidemias, entonces los cementerios se crearon para ir sacando y alejando este peligro latente de contagios, ¿no? Entonces, bueno, se fue poniendo como espacio entre la gente y sus parientes muertos. Bueno, las flores también es un elemento completamente indígena y las catrinas, un caso típico de un elemento nuevo. Las catrinas surgieron a partir de la segunda mitad del siglo XIX y ahora forman parte del folclore de esta práctica. Y bueno, en realidad surgieron como una caricatura, una forma de burlarse de la sociedad con un sentido completamente social y político. Pero bueno, como eran calaveras, pues entonces fueron adoptadas y absorbidas por la práctica. Y bueno, también aparecieron otros elementos, como son las calaveras de azúcar y los dulces de alfeñique, que aparecieron también a través de la segunda mitad del siglo XIX. ¿Cómo vamos de tiempo? No me di el tiempo.
Bueno, también otro elemento importante es las calaveras literarias o panteones que surgieron casi a la par que la Catrina. El siglo XIX fue una época de mucha efervescencia política y también de mucha irreverencia. Entonces, también surgieron en un principio como una forma de burlarse de los diferentes, de las clases sociales poderosas y de poder ridicularizar pues a los personajes políticos, poniéndolos de alguna manera como muertos, ¿no? Y también una cosa muy, muy interesante es que tenemos reportes pues de la puesta en escena de obras teatrales como Juan Tenorio desde 1844. De hecho, un periódico muy importante de la Ciudad de México reporta una de estas puestas en escena ya durante el imperio de Maximiliano de Habsburgo. Y el pan de muerto, un elemento importantísimo que tiene su origen en parte dentro de la tradición indígena. ¿Por qué? Pues porque dentro de los rituales indígenas, ofrecer panes de amaranto, era algo común, y en distintas regiones culturales el ofrecer a las deidades o a los espíritus a cambio de algún favor estos panes fue algo completamente común, pero ya se volvió como más popular a partir del siglo XVIII. Pero también, bueno, tenemos también diferentes variantes de esta práctica de los panes. Es mucho más popular en el centro del país, mientras que en algunas otras lo más popular son los famosísimos y deliciosos tamales. Por ejemplo, en el área maya, que es donde yo crecí, tenemos una forma de tamal que es enterrado y que es conocido como pipollo, pero es una variante de tamal deliciosísimo. Y bueno, también otros elementos como son los rosarios y las procesiones, que por supuesto provienen de la tradición católica, y también el papel picado y el uso del copal, que tienen su origen prehispánico, pero que proceden de manera general igual del centro de México. Entonces, bueno, aquí tengo algunas imágenes de algunos elementos que ya están conformando la práctica del Día de Muertos en la actualidad. Entonces, aquí tenemos algunos ataúdes de dulce, de azúcar, chocolate, y tenemos también algunos elementos populares. Aquí están las calaveritas literarias, la famosa Catrina o Catrina Garbancera. Aquí los tamales, aquí las tumbas decoradas en los cementerios, aquí el pan de muerto, y aquí las procesiones y algunos elementos nuevos ya introducidos ya pues digamos, de la cultura popular, como por ejemplo el famosísimo Chapulín Colorado, y así como otros famosos personajes de la sociedad mexicana, del cine, de cualquier medio masivo que ya haya fallecido, entonces aparece ya como en su versión calavera dentro de las prácticas culturales de muertos del día de hoy. Entonces, toda esta práctica fue declarada en el 2008 como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, mejor conocido como la UNESCO. Entonces, no me di el tiempo, pero yo creo que sería buena idea tomar un breve descanso de 5 minutos, no los quiero cansar, y que podamos continuar con la parte del análisis moderno. Entonces, yo creo que nos tomamos un descansito, ¿no? Guadalupe, podemos tomar 5 minutos y Perfecto. regresamos contigo mientras le damos oportunidad a los participantes a pensar en sus preguntas. Tenemos material súper interesante. Muchas gracias por hacer esta presentación, es espectacular. Y en 5 minutos regresamos. Vamos a apagar solo cámaras y el micrófono
para que demos tiempo de que procesen toda esta información y regresamos contigo. Gracias a todos por Perfecto. acompañarnos. ¿Estamos listos, Guadalupe? Podemos seguir con la presentación. Estamos recibiendo ya preguntas por nuestro chat y por la sección de preguntas y respuestas. Todos van a tener oportunidad de de tener la respuesta a estas preguntas en un segundo. Gracias, Guadalupe. El micrófono es todo tuyo. Muchísimas gracias. Pues qué bueno que regresaron. Vamos a continuar. Entonces, los dejé en suspenso. Vamos a hablar de cómo resumir entonces toda esta información. Y
Entonces, lo que podemos decir es, la práctica del Día de Muertos tiene dos dimensiones, lo público y lo familiar. Desde tiempos inmemoriales siempre ha habido la práctica dirigida o comandada por la autoridad y aparte la práctica familiar. ¿Ok? Y respecto a la pregunta, ¿es religión o es una práctica aparte? Las prácticas religiosas están incluidas dentro del Día de Muertos, pero podríamos tener una celebración de Día de Muertos sin las prácticas católicas. De hecho, en la actualidad, muchas personas forman parte de todas las actividades, ponen su altar, van a los cementerios, pero no tienen una práctica religiosa dentro de estas actividades. Entonces, ¿cómo podemos contestar esa pregunta si es religión o tradición? Pues, obviamente, si han seguido el hilo de esta plática, pues entonces podrán comprender que es más tradición que religión. Y de hecho, podría subsistir sin la religión en este punto ya de la historia, pero también forma parte de ella, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo recuerdos de mi infancia, sí, de momentos muy solemnes, de que se prohibía, por ejemplo, salir a la calle después de determinadas horas porque te podías topar con una procesión de muertos, de no poner música alegre, eso estaba prohibidísimo, de mantener un cierto ambiente de solemnidad, pero la verdad es que esto de poner el altar y poner la comida y los dulces, y eso es fiesta, eso es netamente mexicano. Los mexicanos buscamos pretexto para hacer fiesta, hacer de todo una fiesta. Y es verdad, porque esto viene desde tiempos prehispánicos. El calendario arqueológico, el calendario antiguo mexicano estaba lleno de festividades, llenos de alegría, de actividades, de competencias, lo traemos en la sangre. Entonces, en resumen, pues sí, es más fiesta que conmemoración. Y no sé, a algunas personas dicen, pero ¿qué es lo que es auténtico o qué no es auténtico? ¿Cuál es la parte original? Pues la parte original, para ello tenemos que entender algo. Esta práctica, como parte de todas las prácticas que se llevan a cabo en la vida cotidiana y que forman parte de nuestra vida, no son estáticas. La vida es completamente cambiante. Todo el tiempo estamos en movimiento, desde la sangre que corre por nuestras venas hasta el agua que corre por los ríos y las montañas. Todos los eventos de nuestra vida, todas las actividades de nuestra vida son cambiantes. Entonces, a veces para el antropólogo o el arqueólogo es tan romántico decir, es que voy a rescatar las memorias. Vas a rescatar precisamente esa parte de la historia que te está tocando vivir, pero eso no, no crees que estás salvando toda la práctica o todo ese objeto de estudio que quieres rescatar, porque es completamente cambiante y hay variabilidad en todo. Entonces, esta práctica, como hemos visto, que es como una bola de nieve que va aglutinando, a la que se le van pegando y entremezclando diferentes elementos, va a seguir hasta el infinito, porque así es parte de la vida, así es todo. Y para la antropología es maravilloso estudiar cómo las cosas van cambiando, cómo es el cambio cultural. Entonces, como parte de este amalgamamiento, de este amasijo de cosas, en el momento histórico que estamos viviendo, la práctica es de esta manera porque además refleja nuestro momento histórico y los valores que están justo en este momento. Porque, si recuerdan la fotografía donde tenía el Chapulín Colorado, ustedes se imaginan la sociedad mexicana del siglo XVII introduciendo elementos pues de la televisión. Imposible, no había televisión. Entonces, justo en este momento, la práctica del Día de Muertos tiene todos los elementos
que tiene que tener, porque son los que están formando parte de nuestra vida cotidiana y nosotros los incluimos en ellos. Entonces, es una bola de nieve sin fin. Entonces, bueno, otra cuestión súper importante. ¿Se celebra igual en todo México? O sea, esto que vemos en la televisión, los desfiles, las calaveras, las Fridas en calavera, ¿todo esto es igual? Vamos a ver. No. Déjame recordar. No. Dependiendo de la región, hay como más énfasis en diferentes aspectos de la práctica. Por ejemplo, en el occidente de México, bueno, yo he tenido la fortuna de no solo trabajar en distintas áreas culturales, sino además vivir en comunidades, en pueblos, en ciudades pequeñas y en ciudades medianas, y bueno, también la fortuna de estar en la capital del país. Entonces, yo he podido palpar y ver estas diferencias. O sea, de verdad me encantaría que ustedes pudieran, o sea, que yo pudiera proyectarles las estampas y los recuerdos que guardo en esta cabecita, referentes a las prácticas de Día de Muertos en las diferentes regiones culturales donde me ha tocado estar en esos momentos, en el área maya, en la costa del Golfo, en el occidente de México, y en todas hay variabilidad. En este ejemplo que tenemos aquí es de Janitzio, en el occidente de México, en Michoacán, y hay mucho más énfasis en la visita de los cementerios. En la península de Yucatán, además, se tiene la costumbre de vestir las cruces y de vestir los nichos o los osarios. Y en particular en una comunidad maya llamada Pomuch, en mi estado natal, en Campeche, se tiene la costumbre de sacar los huesos de los muertos, limpiarlos con mucho amor, con mucho cuidado, y luego vestirlos, ponerles su hipil, un vestido muy similar a este, porque es la misma región maya, pero en este pueblo en específico, las personas no tienen ningún temor en sacar los huesos de sus antepasados, todo lo contrario, es como un reencuentro amoroso, muy emotivo. Pues no sé, piénsenlo, se imaginan volver a tocar a lo que fue tu hermano, tu madre, tu abuelo, o sea, no tiene precio, no tiene precio y no tiene nada de siniestro, o al menos para nosotros que hemos crecido con esta visión, no tiene nada de siniestro, ni de extraño, ni de temor, no es para nada, el miedo en esta celebración no tiene lugar. Y bueno, luego tenemos, ¿qué está sucediendo entonces con la práctica del Día de Muertos? Que tiene la tradición por un lado, también el turismo es un nuevo elemento que se está sumando, y bueno, también el Halloween, que definitivamente es una influencia muy fuerte que viene de los Estados Unidos y que, bueno, llegó al continente a través de los inmigrantes irlandeses. Entonces, bueno, es lo que estaba platicando hace un momento. ¿Qué es lo auténtico? Lo auténtico, por definición, es algo certificado por alguien o algo que le da la anuencia o que le da la validez de autenticidad. Pero estamos viendo que el Día de Muertos es un fenómeno vivo, que no va a parar nunca. Entonces, ¿qué podemos decir de qué es lo auténtico y qué no es lo auténtico? Yo creo que hay que entenderlo como un organismo vivo que se va alimentando y va cambiando y se va adaptando. Entonces, definitivamente, en la práctica del México moderno, los elementos económicos y que tienen que ver con el turismo tienen un fuerte impacto y están aportando nuevos elementos, como por ejemplo el desfile de Día de Muertos de la Ciudad de México. Yo sé que la mayoría de ustedes sabe que este desfile se lo sacaron de la manga. Fue un invento después del éxito que tuvo durante la filmación de la película de James Bond. Entonces fue una idea que vino de una película. Entonces, como se vio el impacto que tuvo, entonces decidieron incorporarlo a la celebración de Día de Muertos en la Ciudad de México. Entonces, bueno, ahora tenemos estos personajes y aunado con los alebrijes, que también es un elemento artesanal relativamente moderno, también que se ha sumado a toda esta serie de elementos que ahora conforman nuestra práctica moderna.
Y miren, por ejemplo, ¿qué influencia del Halloween? Porque en el Halloween, pues, es una parte interesante, la parte del disfraz. Entonces los mexicanos como que viendo todo esto, uy, nosotros también nos queremos disfrazar. Y si nos disfrazamos de Catrina, va. Y resulta que ahora tenemos estas imágenes que ya forman parte de lo cotidiano de nuestras tradiciones en los últimos años, pero que no formaban parte del núcleo o de la parte central de la práctica del Día de Muertos. Pero ahora ya lo es. Pero que está siendo acrecentada precisamente por la cuestión turística, que la cuestión turística es súper importante en México, ¿no? La derrama económica es importante. Entonces, con el fin de fomentar esta derrama económica, que siga ingresando dinero, entonces, pues, se fomenta que introduzcamos este elemento donde nos disfrazamos de calacas, de catrinas, y que en algunos casos también le ponemos el elemento diabólico, como en el caso de las calabazas, ¿no? En sí la imagen o digamos el branding del Día de Muertos es de mucha alegría, de fiesta, pero el Halloween tiene un cierto toque demoníaco que es imposible de resistir y entonces también tenemos ya algunas veces la calavera tipo demoníaco o como algunos personajes, por ejemplo, de películas modernas, ¿no? Y bueno, ya casi por finalizar, ¿quién puede celebrarlo? Aquí estamos hablando de que, bueno, si yo no soy mexicano, ¿puedo celebrarlo? Si yo soy, pues no sé, europeo o no tengo nada que ver con la cultura indígena, ¿yo puedo poner mi altar? Algunas veces las personas que sentimos que somos propietarias de estas prácticas, somos como un poco egoístas, como, no, tú no puedes porque tú no eres mexicano. Yo no estoy de acuerdo con esa postura porque, por ejemplo, tenemos otros muchos ejemplos en los que no, esto no es tan democrático, por así decirlo. Me refiero que, por ejemplo, la práctica de yoga. A mí me gusta practicar yoga y si me gusta la decoración de la India, a lo mejor yo voy a poner aquí mi altar y voy a poner un Buda y, y bueno, yo soy de una región y de una cultura completamente diferente, pero eso no me impide que yo practique yoga y que me beneficie pues de todo lo que me pueda aportar esta práctica. Entonces, es lo mismo con la celebración de Día de Muertos. No es una práctica que sea exclusiva para mexicanos o descendientes de mexicanos. Yo de verdad me siento muy orgullosa cuando, por ejemplo, ustedes parte del auditorio que está en Estados Unidos, aprecia, sin tener una raíz mexicana, aprecia esta práctica y le guste y la ame y se siente atraído por poner un altar, ¿por qué no? Porque eso además ayuda a difundir pues estos aspectos de la cultura, ¿no? Entonces yo creo que la cultura después de todo es universal y no creo de ninguna forma incorrecto que quien quiera celebrarlo, quien quiera poner un altar, quien quiera hacer su pan de muerto, lo haga. De hecho, me halaga, me siento halagada como mexicana. Y pues es todo. Aquí, aquí también yo ya me puse a la moda. En esta fotografía yo también fui y me adorné como Catrina. Y es todo. Entonces en este momento pues ya voy a empezar a ver si hay preguntas, reclamaciones, quejas, todo lo que se les ocurra. Entonces voy a dejar de compartir la presentación. Pues muchísimas gracias, Guadalupe. Como mexicana es realmente un honor tener una difusión cultural de esta magnitud, que tenga el impacto hasta acá, desde México hasta los Estados Unidos. Sí. Gracias por compartir tu pasión y tu investigación. Y mi compañera África tiene algunas preguntas que está leyendo, la está recibiendo del Q&A. Yo voy a hacer las preguntas de la sección del chat. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Bueno, de nuevo, gracias Guadalupe por esta presentación. La he disfrutado muchísimo y estoy segura que el resto de nuestros
de las personas que se han unido también. Entonces vamos a empezar con preguntas. Hay algunas que que ya las has respondido conforme ha ido avanzando la presentación. Por ejemplo, tenemos aquí una pregunta sobre quién puede celebrar el Día de Muertos si no es mexicano, y así como ha terminado la presentación. Tenemos otra pregunta aquí que dice, ¿usted diría que la celebración del Día de Muertos en la actualidad es el resultado de la resistencia a la colonización de las comunidades indígenas? Sí, en una buena parte sí, porque precisamente muchos elementos que forman parte de, no solo de la práctica de Día de Muertos, de nuestra vida cotidiana, es parte de esa resistencia de quererla disfrazar, de lo que, bueno, desde el punto de vista antropológico se llama el sincretismo, que es la mezcla eh, de entre lo más parecido, como por ejemplo, podríamos decir, adoraciones a algunos dioses que se disfrazaron de adoración, por ejemplo, a la Virgen, o por ejemplo, el pan de muerto, que es precisamente el arraigo a realizar estos panes de ofrenda, y que ya después los evangelizadores los adoptaron para formar parte de la celebración católica. Pero sí, es parte de esa resistencia a dejar lo tuyo, porque ese choque fue demasiado brutal, fue demasiado, eh, eh, pues sí, muy, muy, muy duro, y no fue gradual, fue una masacre en todos los sentidos. Entonces hubo muchísima resistencia y muchos elementos culturales que aún tenemos son parte de ese decir, no, no lo vamos a soltar y vamos a engañarlos un poco, vamos a decir que sí, pero todavía es parte de lo nuestro, ¿no? ¿Otra pregunta? Perfecto, sí, muchísimas gracias por esa respuesta, Guadalupe. A ver, tenemos aquí una pregunta, es anónima, que si tienes idea de cuáles son las comidas más típicas que se llevan como ofrenda a los familiares fallecidos al cementerio. Claro que sí. La comida más típica es la que sigue siendo hasta el momento una de las comidas más famosas en todo México, que lo puedes encontrar en las esquinas, y que es el atole y los tamales, con todas sus variantes. Hay multitud de tamales. ¿Por qué el tamal? Porque el tamal, en su forma de empacar, es una comida diseñada para llevar, es con su empaque ecológico, es una comida para recoger e irte. Entonces, el tamal es la comida por excelencia para los muertos, en sus diferentes tamaños, versiones, ingredientes. Tamal y atole, chocolate. Bueno, y ya después pues, se fueron introduciendo otros tipos de bebidas, incluyendo las alcohólicas y pues en los recientes está la coca, ¿no? Eso depende del gusto del muerto. Lo que el muerto pida, hay que darle. Gracias, Guadalupe. Aquí hay una pregunta acerca del pan de muerto. Hablabas un poco de la incorporación del pan de muerto en los altares, en la tradición del Día de Muertos, pero exactamente para qué es, ¿tiene el diseño que tiene un significado especial? Claro que sí. El pan de muerto tiene ahí los huesitos del muerto, de la calavera, pero les voy a decir que si quieren saber exactamente, sí, con detalle, todos los elementos que van a estar en el altar, incluyendo el pan, pues van a tener que venir el próximo martes, porque ahí es donde voy a explicarlo con más detenimiento. Perfecto, muchas gracias. Mi compañera Johanna va a estar poniendo la información de nuestro calendario de eventos en el chat para que todos tengan acceso a esa información. Y otra pregunta que tenemos aquí en el chat, ¿por qué el Día de Muertos se convirtió en una tradición? Precisamente por ser un acto que se repite no solo por años, ya por siglos, y que conserva un núcleo inalterable, digamos que es la parte central, que no se modifica, que es precisamente esa creencia de que nuestros muertos, nuestras familias, nuestros seres queridos van a regresar y que tenemos que agasajarlos y preparar todo para su regreso. Todos los demás son miembros, son elementos secundarios que se van sumando, pero esa creencia sustancial, esa es ahora sí que la sustancia de la práctica, y al hacerse
de forma repetitiva y consistente, ese núcleo de la práctica, se convierte en una tradición. Es la parte inalterable. Tenemos aquí algunas preguntas más. Mucha gente está interesada en el pan de muerto. Ya sé que has dicho que la semana que viene vas a hablar un poco más de ello, pero quizás le podemos dar una respuesta corta y concisa a esta persona. Azucena dice, bueno, le da las gracias y la enhorabuena por la buena presentación. Y dice si es verdad que el pan de muerto llegó como una práctica de reemplazo a ofrendas humanas o si eso es un mito. Ok. Ok. En los estudios antropológicos y etnográficos que se han hecho, se ha mencionado de forma aislada el canibalismo en Mesoamérica, pero muy de forma aislada. Sí hay algunas prácticas similares al canibalismo que se han documentado en algunas partes del México antiguo, como por ejemplo, bueno, por lo general, cuando tú quieres obtener el atributo de la serpiente, te comes la serpiente, ¿no? Entonces se supone que ese es el principio. Si quieres obtener la fiereza del jaguar, te comes el jaguar. Pero en Mesoamérica no ha sido tan popular el canibalismo. Entonces, la manera de sustituir esta práctica es, por ejemplo, remojar. Supongamos que un capitán muy poderoso falleció, entonces lo que hacen las personas que quieren obtener sus atributos de valentía era meter al muerto en agua, lavarlo, bañarlo y luego tomar ese líquido, que es una forma de antropofagia, una forma de canibalismo, pero sin necesidad de ingerir la carne. La verdad es que no hay pruebas más que algunas evidencias aisladas de canibalismo. Entonces, el canibalismo como tal, como práctica de me voy a alimentar de otra persona, no, más bien tiene un contexto ritual o religioso como eso de obtener el atributo de él, pero lo más común era esa práctica en lugar de comerse a las personas. Entonces, el pan de muerto no tiene relación con el canibalismo, más bien tiene relación con lo que yo decía de esta tradición de que en las distintas fiestas se hacían panes con amaranto y con miel, y con eso se moldeaban, por ejemplo, figuras de dioses, y entonces se comían esa figura del dios y de alguna forma obtenían esos atributos del dios, pero no como tal de ingerir, de que, bueno, el pan está sustituyendo que me como a una persona. No, eso no. Okay. Perfecto, gracias Guadalupe. Tenemos otra pregunta, es anónima. Bueno, tenemos muchas personas comentando, dándole la enhorabuena y las gracias por la presentación, pero tenemos aquí una pregunta. ¿Piensa que hay alguna película, si puede ser animada, de animación, que represente bien o con cierta autenticidad la celebración del Día de Muertos? Sí, claro, yo sé que están esperando que mencione a Coco. Probablemente. Efectivamente, es una película muy bien hecha. Miren, la verdad es que cuando salió, yo tenía mis dudas. Yo dije así como que, ajá, sí, cómo no. La fui a ver al cine con mi hija y la verdad es que me sorprendí muchísimo porque estuvo muy bien documentada, excelentemente documentada, y no solo eso, sino que me hizo llorar al final. Me hizo llorar porque me conmovió muchísimo, pero sí refleja mucho de las tradiciones y de las costumbres alrededor de la práctica del Día de Muertos. Definitivamente sí. Yo creo que le hizo llorar a todo el mundo. Sí, yo llorando en el cine. Y también hay una película mexicana, no sé si ustedes han visto la película de Macario, que es una película basada en una novela y que fue premiada, creo que es de los 60s, no sé si gustan buscarla por ahí, se llama Macario y habla sobre precisamente la historia de un hombre y su relación con la vida y la muerte, precisamente en estas fechas de festividades de Día de Muertos. Si no la han visto, se les recomiendo muchísimo. Gracias, Guadalupe.
Por último, Isabel tiene una pregunta. Quisiera saber si tiene idea de cómo y dónde surgió la idea de que hay una vida después de la muerte. Pues no tenemos evidencia, o sea, no, ahora sí que nosotros los antropólogos, los arqueólogos trabajamos con evidencias, pero no sé cómo explicar esta parte. Dentro de la cosmovisión o la forma de entender el mundo mesoamericano, como decía hace un momento, no hay una línea que divida a las personas de carne y hueso con lo espiritual. Entonces, esta parte de la vida después de la muerte, pues forman parte de los mitos de origen, están en los libros sagrados, por ejemplo, en el Popol Vuh de los mayas, en diferentes, de diferentes formas se rescatan estas mitologías donde se explica que al acabar tu vida aquí, o no quiero decir morir, porque como dije, esa concepción de morir y desaparecer no existe. Entonces, pero se entiende que cuando vas al siguiente lugar, que como decía, no tiene nada que ver con la forma en que te comportaste, vas a vivir una vida muy similar a la que tienes aquí. Y es porque además los castigos o las consecuencias de tus actos los recibes en tu vida diaria. Ajá. Entonces, cuando mueres no tienes miedo de morir porque nadie te va a castigar, simplemente vas a ir a un lugar diferente y vas a llevar una vida un poco similar a esta. Pero desde el punto de vista práctico, ¿cómo explicar de dónde salieron estas ideas? Es un poco difícil, pero están pues en todas las mitologías mesoamericanas. Y yo creo que es parte de las necesidades humanas, o sea, nuestra naturaleza nos exige, nos pide crear una relación con algo más grande que nosotros. Entonces, por eso surge la religión, porque tenemos esa necesidad de creer en lo trascendente, ¿no? Entonces, la única forma de trascender es que si muero, si este cuerpo desaparece, pues yo voy a seguir existiendo. Entonces yo creo que también viene de ese instinto de trascendencia que tiene toda la humanidad, porque en todas las culturas de todo el mundo existe esta creencia, ¿no? Que es difícil de comprobar, pero es universal. Guadalupe, creo que estamos llegando a la recta final, son 8:16. No quiero abusar de tu tiempo. Todavía tenemos muchas preguntas en nuestra sección de preguntas y respuestas. Las vamos a copiar para poder compartir, si tú pudieras compartirnos la respuesta acerca de la religión y costumbres, la película The Book of Life, el festejo del Día de los Muertos, si es costumbre o tradición, el sistema prehispánico o católico. Creo que algunas de estas respuestas ya se dieron durante tu presentación, pero les queremos también recordar a nuestra audiencia que la próxima semana va a haber una presentación también por la doctora Guadalupe Cetina por este medio acerca de los altares. Su presentación va a ser exclusiva de los altares, los elementos, todos los símbolos, y ojalá nos puedan acompañar. El link va a estar compartiéndose a través de nuestra página de la biblioteca. África, ¿tienes algún comentario? Simplemente darle las gracias a Guadalupe, ha sido una presentación fantástica y muchísimas gracias a todas las personas que han estado aquí y que nos han mandado todas esas preguntas fantásticas y esperamos verlos la semana que viene en la siguiente presentación. Así es, muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias a Johanna, gracias a África por hacer el apoyo técnico y Guadalupe Cetina, muchísimas gracias por estar aquí en Estados Unidos, en nuestra biblioteca pública desde la Ciudad de México. Gracias a todos, que tengan buena noche.